todo para la gloria de Elohim. Así si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Elohim. A partir de 1 de Corintios 7, Pablo se dedica a contestar una serie de preguntas que los corintios le habían enviado por carta. Por esta razón, aunque los capítulos 8 al 10 tratan fundamentalmente sobre la idolatría, Pablo intercala algunos temas sin aparente relación con este pecado específico. No obstante, él intenta incluir en cada tema un hilo común, el amor y el respeto mutuo que deben llevar a la iglesia a la unidad. Junto a esta idea, Pablo resalta la necesidad de que todo lo que se haga en la iglesia o en la vida privada debe ser hecho para la gloria de Elohim. 1 de Corintios 8. Alimentos sacrificados a los ídolos, el conocimiento y el amor. 1 de Corintios 9. Pablo renuncia a sus derechos, los derechos del Evangelio. 1 de Corintios 10, 1-13. Advertencia contra la idolatría, lecciones del pasado. 1 de Corintios 10, 14, 22. La copa del Señor y la copa de los demonios. Abandonar la idolatría. 1 de Corintios 10, 23, 33. Hacerlo todo para la gloria de Elohim, lo lícito y lo conveniente, el conocimiento y el amor. 1 de Corintios 8. Alimentos sacrificados a los ídolos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 de Corintios 8:1. Pablo divide a la iglesia en dos grupos, los fuertes y los débiles. 1 de Corintios 8:4, 7, 8. Las fuertes comprenden que los ídolos no son nada, pues solo existe un único Elohim verdadero. Los débiles no han llegado aún a comprender este punto. 1 de Corintios 8:7. Los fuertes comen carne sacrificada a los ídolos porque saben que los ídolos no pueden contaminar al alimento. Los débiles creen que pecan si comen esa carne. Pero los fuertes, por su conocimiento y ejemplo, pueden hacer caer a los débiles. Por amor a su hermano, el fuerte debe refrenarse. Los cristianos deben anteponer el amor al conocimiento, cuando éste puede ser un tropiezo para el hermano débil en el proceso de crecimiento. Los derechos del Evangelio. 1 de Corintios 9. Pablo renuncia a sus derechos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo renunció al menos a 3 derechos por amor a los débiles. Derecho de ser alimentado por la congregación. Pablo renuncia al derecho que tiene como apóstol de ser sostenido por las iglesias a las cuales ministra, como hacían otros apóstoles. Derecho a ser acompañado por su esposa. La práctica general de los apóstoles era que viajasen con sus esposas para entenderlos y ayudarles en su ministerio. Esta mujer tendrá como su esposo el derecho de ser sostenida por la iglesia. Derecho a no realizar trabajos comunes para su mantenimiento. O Pablo que quiere ganarse su sustento para evitar que piensen que desea aprovecharse de su audiencia y darles una demostración de abnegación. Aunque Yeshua dejó claro que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, tanto Pablo como
Bernabé renunciaron a él voluntariamente para no poner obstáculo a los creyentes. Lecciones del pasado. 1 de Corintios 10, 1-13. Advertencia contra la idolatría. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: sustento el pueblo a comer y a beber, y las levantó a jugar. La experiencia del éxodo, entendida espiritualmente, es un símil nuestro. El cruce del mar es como nuestro pacto bautismal. El alimento y la bebida que tomaron en el desierto es como nuestra participación de la Santa Cena, donde comemos y bebemos espiritualmente el cuerpo y la sangre de Yeshua. Cuidado, a pesar de su experiencia, los israelitas cayeron en graves pecados, incluyendo la idolatría y la inmoralidad. Que no nos ocurra a nosotros lo mismo. De ahí que el apóstol concluya esta sección con un consejo poderoso: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Abandonar la idolatría. 1 de Corintios 10, 14, 22. La copa del Señor y la copa de los demonios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si la comida sacrificada a los ídolos se puede comer tranquilamente, porque Pablo parece aconsejar lo contrario en 1 de Corintios 10, 20. Una cosa es comer la carne en casa, sin cargo alguno de conciencia, y otra, hacerlo durante una celebración pública, donde está adorando a los ídolos. A particular de este tipo de celebraciones, el creyente reniega de fe y acepta la adoración a los indios. Al participar de la Santa Cena nos hacemos parte del cuerpo de Mesías, a iglesia, mientras que a participar en las ceremonias idolátricas nos hacemos parte del cuerpo de Mesías, a iglesia, mientras que al participar de las ceremonias idolátricas tomamos parte con los demonios. No podemos tomar la copa de la Santa Cena alabando a Yeshua y a la vez tomar de la copa que alaba a los demonios. Lo lícito y lo conveniente. 1 de Corintios 10, 23, 33. Hacerlo todo para la iglesia de Elohim. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Elohim. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Dos ejemplos concretos. En la carnicería vendían tanto alimentos sacrificados a ídolos como no sacrificados. El creyente no debía preguntar el origen para no dar la impresión de que se consideraba ilícito tomar tomar ese tipo de carne. Un incrédulo invitaba a un creyente a comer. El creyente come sin preguntar, todo le es lícito. Pero al anfitrión dice que la carne se ofreció en ídolo. Entonces, para no ofender la conciencia del anfitrión, no conviene que el creyente tome de esa carne. Los principios básicos que están detrás de estas instrucciones son también dos. Alabar en todo a Elohim, beneficio del otro. Es decir, amar a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como ti mismo, tal como Yeshua se lo pido a lo bien rico. El apóstol advierte a los corintios, así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Si se vanagloriaban y confiaban en sí mismos, descuidando la vigilancia y la oración, caerían en grave pecado, provocando la ira de Elohim contra ellos. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia
ejercerían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría o ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Elohim, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Elohim.